Capítulo 17. La gran conspiración, parte 1. Ilma miró el pergamino que tenía en las manos. De todas las cosas que esperaba ese día, una carta de la reina del reino dracónico no era una de ellas. Normalmente no habría cartas dirigidas directamente a Satoru, pero su salvador estaba ausente en ese momento. No tenía ni idea de cuánto tardaría en regresar, y no era como si pudiera ignorar la carta enviada por un monarca de otro país. Echó un vistazo al montón de pergaminos de mensaje apilados en su escritorio. Satoru le enseñó a usarlos. Solo tenía que activarlo mientras pensaba en él y el pergamino conectaría sus mentes. No fue una sensación tan desagradable como esperaba, pero aún así, no estaba ansiosa por repetir la experiencia. Además, se suponía que solo debía usarlos en caso de emergencia. Con un profundo suspiro, volvió la mirada a la carta mientras sacaba un pequeño cuchillo de un cajón y rompía el sello. En cuanto la sacó, notó de inmediato la calidad del pergamino. Lo olió, notando un aroma desconocido. En definitiva, la carta era de la más alta calidad. Eso indicaba que el contenido sería muy importante, sin contar que tuvo que discutir durante media hora con el mensajero que la trajo, pues su reina le había ordenado que se la entregara directamente a Satoru. Dejando a un lado esa desagradable experiencia, desdobló el pergamino y comenzó a leer. Al más prestigioso y estimado lanzador de magia Satoru, me presento ante ustedes como la primera reina del reino dracónico, Graudillon Oriculus, también conocida como el señor dragón de escamas oscuras. Durante los últimos meses, no ha pasado un día sin que se mencione tu excelente y progresista forma de gestionar los negocios con objetos mágicos. Muchos de mis asesores, incluyéndome a mí, creemos que tu forma de manejar la magia cambiará radicalmente todo el continente en los próximos años, marcando una época dorada en el desarrollo de la magia. Por mucho que me gustaría discutir más sobre este tema con usted, me temo que mi motivo para contactarlo es mucho más nefasto. Como probablemente sepan, mi amado país y mis ciudadanos han estado en guerra con las tribus de los hombres bestia durante los últimos 3 años. Gracias a su gran resistencia y destreza física, lograron tomar varias ciudades, y cualquier intento de detenerlos solo los ralentizó. O al menos así fue hasta el asedio de Almagda. Contratamos aventureros del reino de Reestice para que nos ayudaran a proteger la ciudad de la invasión. Decir que quedamos maravillados con su desempeño y sus objetos mágicos sería quedarse corto. Nos emociona ver con nuestros propios ojos las maravillas con las que equipan a los aventureros. Ilma dejó de leer mientras sus labios se curvaban en una sonrisa al recordar la venta de varios pergaminos a 2 grupos de aventureros de rango mitril que estaban seguros de que se encontrarían con grandes grupos de enemigos. Aún así, no entendía el propósito de la carta que leía, tan lamiéndola. Claro, era bastante obvio que querían entablar relaciones comerciales con Satoru, pero ¿cuál era el propósito de ser tan sumisos? Ciertamente, ser cortés era importante, pero esto era demasiado para una simple petición comercial, considerando que ni siquiera estaban tratando con un noble, sino con un mago común, aunque talentoso. La otra opción era que estuvieran realmente desesperados, pero eso era improbable. Si la situación fuera tan grave, otras naciones habrían venido a ayudar, ¿verdad? Nadie quiere tener hombres bestia en su frontera. Algo que investigar para el futuro, pensó, guardando esa idea en su mente. Sus ojos volvieron a la elegante escritura. Esta misiva se envió con la esperanza de encontrar un punto en común que nos permitiera forjar una relación comercial bilateral beneficiosa. Nos gustaría proponerle que se convierta en el principal proveedor de artículos mágicos para nuestro ejército. Por supuesto, somos conscientes de la impenetrable situación de las llanuras de Katse que separan nuestras naciones, lo que dificultaría el establecimiento de una posible ruta segura. Por ello, con gusto eliminaríamos los impuestos de importación de sus mercancías. Estaríamos encantados de enviar un emisario para discutir un tratado comercial con todos los detalles. Le agradecemos nuevamente su tiempo y esperamos con interés su respuesta. Atentamente, Reina Graudillon Oriculus, señor dragón de escamas oscuras y actual gobernante del reino dracónico. Cuando Ilma terminó de leer la carta, sintió un pequeño dolor de cabeza creciendo en su cráneo. Esto, por supuesto, era algo que no podía decidir sola.
Antes de actuar, tendría que consultar con Satoru, pero antes de usar uno de sus pergaminos, quería evaluar la situación. No quería hacerle perder el tiempo a Satoru. Ya tenía mucho que hacer, considerando quién lo había seguido al imperio. Solo podía estremecerse al pensar en esa joven princesa diablilla, siguiendo a Satoru como un cachorro perdido. Aunque llegara a respetarla e incluso a apreciar su mente, Ilma no podía negar su naturaleza retorcida. Sus conversaciones entre mujeres a menudo derivaban hacia los actos más carnales de la relación. Parecía que la pequeña diabla sentía cierta fascinación por el acto en sí. Si no conociera la naturaleza de Satoru, le habría aconsejado que se alejara de la chica, pero como parecía ser el único que realmente tenía un atisbo de control sobre ella, sería mejor que permanecieran juntos. Y, siendo más sincera, Ilma preferiría no ganarse la ira de la joven princesa. Estaba segura de que, con el tiempo, la chica haría que los 8 dedos parecieran mansos en comparación. Mientras intentaba alejar esos pensamientos desagradables, se concentró una vez más en el asunto en cuestión. Si aceptaban la propuesta, se convertirían en los patrocinadores oficiales del ejército del reino draconiano, y aunque eso les traería un gran prestigio en todo el continente y no solo en el reino Reestice, los puntos negativos eran difíciles de ignorar. En primer lugar, su negocio se extendería a varios países, lo que implicaría un debate político, algo que ella y Satoru intentaron evitar en el pasado, a lo que contribuyó enormemente la posición de Satoru en el gremio de comerciantes. Si la relación entre Reestice y el reino dracónico se deterioraba, la tienda del hechicero estaría en el centro del conflicto, recibiendo atención no deseada de ambos países. El segundo gran problema sería el transporte de las mercancías. Las llanuras Katse no eran un lugar de recreo, y recorrerlas por completo transportando objetos valiosos sería una tarea ardua. Incluso si emplearan lo mejor que Siete Manos tenía para ofrecer, no estaba segura de si el recado valiera la pena. Y finalmente, el tercer gran problema eran los propios bienes. Si bien no dudaba de que contaban con una gran cantidad de repuestos, esa cantidad ni siquiera se acercaba a la que realmente tendrían que suministrar al ejército. Si querían embarcar en este barco, ella y Satoru tendrían que encontrar otra fuente de producción de objetos mágicos. Estos tres grandes problemas eran los principales puntos de conversación que plantearía con Satoru. Pero antes de que pudiera siquiera empezar a organizar sus ideas, oyó que llamaban a su puerta. Eso debería haber sido imposible. Estaba segura de que había cerrado la tienda y los mejores hombres de Mato patrullaban las calles circundantes a toda hora, día y noche. Si el intruso lograba pasarlos, significaría que eran peligrosos. Inmediatamente miró hacia la esquina de la habitación, donde una figura espectral flotaba a pocos centímetros del suelo. El espectro ni siquiera parecía reconocer la amenaza. Eso podría ser una buena señal para Ilma. En el peor de los casos, el espectro debería poder atacar por sorpresa al intruso y acabar con él. Con esa renovada seguridad de su seguridad, la mirada de Ilma regresó a la puerta. Adelante. Dijo que, dado que el invasor había sido cortés, bien podría devolverle el favor. Al abrirse la puerta, una figura encapuchada entró en la habitación, cubierta de pies a cabeza con un abrigo grueso. Era imposible siquiera discernir su género. Ilma, tenemos problemas. El invasor habló con un tono familiar. Ilma lo reconoció de inmediato. Cocodol, ¿qué haces aquí? Ella preguntó sorprendida mientras el hombre se quitaba la capucha. No hay tiempo que perder, para eso estoy aquí. El hombre dijo en un tono ligeramente asustado. ¿Lo que está sucediendo? Preguntó, mientras la preocupación comenzaba a crecer en su interior. Cocodol no era alguien que se asustara fácilmente ni propenso al pánico, y verlo en ese estado solo podía significar que lo que él supiera era muy malo para ellos. El hombre empezó a soltar un montón de cosas incoherentes sobre algunos nobles y la rebelión. Cocodol. Cálmate. Siéntate y habla. Ella inmediatamente ordenó con un tono severo. El hombre se estremeció ante la dureza de su tono y obedeció de inmediato, sentándose. Ahora, cálmate y dime qué te pasa. No omitas ningún detalle. Ella ordenó, mientras el hombre asentía, respirando profundamente unas cuantas veces antes de volver a hablar.
Hace 4 días, tuvimos un cliente, un noble, que necesitaba que una de nuestras chicas le calentara la cama en su casa, un nuevo servicio que estábamos probando, ya que a muchos nobles les da pereza ir o no les gustan nuestros establecimientos, y esto también nos brinda más oportunidades para recopilar información importante. Y bueno, esa chica aparentemente escuchó algo importante. Algo tan importante que, cuando la atraparon, decidieron matarla en el acto. Comenzó cuando Ilma notó que el nerviosismo en su tono aumentaba una vez más. Arrojaron el cuerpo en uno de los distritos bajos, pero no estaba muerta y unos nuevos reclutas la encontraron y nos la trajeron. Hizo una pausa, intentando calmarse. Ilma esperó pacientemente. La causa del pánico de Cocodol seguramente no era el intento de asesinato de una prostituta, había visto cosas mucho peores sin pestañear durante su tiempo con 8 dedos. No, lo peor estaba por venir, estaba segura. Esa misma noche, algunos hombres de aquellos nobles atacaron el burdel de la joven, intentando incendiarlo y haciéndolo pasar por un accidente. Probablemente intentaban encubrir la muerte de la joven. Continuó. Eso llamó la atención de Ilma. Matar a una chica era una cosa, pero intentar ocultarlo incendiando un establecimiento entero significaba que lo que la chica hubiera escuchado era mucho más importante de lo que inicialmente había pensado. ¿Qué escuchó la muchacha allí? Ella preguntó, pero Cocodol simplemente negó con la cabeza y continuó con el tono más tranquilo que pudo reunir. Nuestros hombres lograron evitar la mayor parte del daño y matar a los soldados que lo intentaron, pero aún así, estaba seguro de que había algo más en esa historia que un noble intentando ocultar sus fechorías. Continuó su relato ignorando la pregunta de Ilma, lo que la irritó. Llamé a nuestros mejores sanadores y finalmente logré que la niña se recuperara, pero no despertó hasta esta tarde. Esta noche vine a hablar con ella y el líder del departamento de la red de espionaje hizo una pausa, sin saber cómo formular sus siguientes palabras. Estaban planeando matarles. Terminó. Ilma, finalmente harta de sus palabras crípticas, lo agarró por el hombro, obligándolo a mirarla a los ojos. ¿Quién quería matar a quién? Ella exigió. Cocodol tragó saliva. Los nobles de la facción noble quieren matar al príncipe más joven y al rey. Cuando las palabras del hombre empaparon a la líder de 7 manos, ella sintió una sensación helada subir por su columna. ¿Sé cuándo? Ella preguntó débilmente. Mañana dijeron que ya tenían a todos sus hombres en posición. Cuando todo el peso de la situación finalmente cayó sobre los hombros de Ilma, solo hubo una cosa que pudo pensar en ese instante. Joder. Palacio Imperial de Aruintar. Habitación privada del emperador. El punto de vista de Fluder, el lanzador de magia humano más poderoso del continente, estaba sentado en una elegante silla frente a su joven emperador, que tenía una rara expresión sombría en su rostro. Había pasado apenas un día desde la visita del famoso lanzador de magia del reino Reestice, pero su emperador ni siquiera dijo una palabra sobre el encuentro. Algo que puso bastante nervioso al viejo lanzador de magia, ya que dicho joven no habló de nada más antes de dicho encuentro. No quería decir que Fluder no tuviera sus propios pensamientos. Su talento nunca le había fallado, pero por mucho que observara al mago enmascarado, no veía en él ni rastro de potencial mágico. Pero eso debería haber sido imposible. Los informes decían que usó magia de teletransportación frente a toda la corte del reino de Reestice. Entonces, abuelo, ¿nos quedaremos mirándonos fijamente o vamos a hablar? Preguntó la voz molesta de Hirnif mientras se incorporaba desde su posición acostada en el sofá. Sería de mala educación de mi parte obligarlo a conversar, Su Alteza. Respondió el viejo hechicero. Eso le valió a Hirnif una mueca de desaprobación y una media sonrisa. ¿Y cuando, en toda tu vida, la cortesía te ha impedido alcanzar lo que querías? El emperador preguntó retóricamente en un tono burlón, a lo que Fluder respondió con una leve risa propia. Muy pocas veces. Dijo, continuando con su pequeño juego. Entonces, ¿qué opinas de ese hechicero? ¿Vale la pena invertir en él? ¿Deberíamos ocuparnos de él antes de que se convierta en un problema? El joven preguntó, retomando un tono más serio. El mago se acarició la barba mientras pensaba en cómo responder. Ese mago es único, nunca antes en mi vida había visto a alguien que no mostrara ni un ápice de potencial mágico a través de mi talento, es como si no poseyera magia alguna.
Mientras decía eso, los ojos del emperador se abrieron de sorpresa. ¿Estás diciendo que es una farsa? ¿De verdad logró engañar a todos?, preguntó con una mezcla de sorpresa e intriga en su tono. Fluder se encogió de hombros. No necesariamente. Siempre existe la remota posibilidad de que posea algún tipo de objeto mágico o incluso un talento que anule el mío, o que todo su supuesto poder mágico se base en el uso de diversos objetos mágicos. Algo que, no tan impresionante como un lanzador de hechizos de 5º nivel, no debe subestimarse, dijo el viejo sabio, mientras reflexionaba sobre las dos posibilidades. El emperador cayó en profundos pensamientos durante un minuto entero antes de volver a hablar. Es imperativo que sepamos de dónde proviene su poder, ya sea a través de poder mágico o de objetos, de lo contrario no podemos lidiar con un imprevisto como ese. Lo dijo con un tono duro como el acero antes de que su expresión seria fuera reemplazada por una sonrisa burlona. Abuelo, ¿te importaría mostrarle la academia a ese mago y luego, retarlo cortésmente a un entrenamiento amistoso? El emperador habló en un tono más ligero. De inmediato, Fluder captó la genialidad de sus palabras. Si tenemos un intercambio mágico, por pequeño que sea, seguramente podré deducir si realmente es capaz de usar magia o si solo depende de objetos ocultos, e incluso si se niega, eso indicaría una clara falta de confianza en sus habilidades y destrezas con la magia. Aunque no era perfecto, el plan seguía siendo sólido y reuniría información sobre el enigma que era el lanzador de magia enmascarado sin importar el resultado. Creo que no nos haría daño intentarlo. Tengo mucha curiosidad por descubrir el resultado de semejante enfrentamiento. El anciano sabio asintió. Lo había pensado desde el día en que oyó hablar de ese hechicero. ¿Quién sabía cuánto podrían aprender el uno del otro? Decir que se sintió bastante decepcionado al no ver en él ni rastro de potencial mágico sería quedarse corto. Pero finalmente, podrá ver lo que este hechicero tiene para ofrecer. Deteniendo su hilo de pensamientos, sus ojos regresaron a su nieto sustituto frente a él. Ahora que ya lo hemos tratado, ¿te importaría explicarme qué pasó en esa cena que aún te atormenta? Puede que haya guardado silencio, pero mi mente aún no se está volviendo senil, preguntó el mago barbudo con curiosidad. Ante sus palabras, la expresión del emperador se transformó de nuevo, ahora transmitiendo incertidumbre e incluso algo de lo que parecía ser miedo en sus ojos. Esa chica, murmuró en voz baja. ¿Y qué hay de ella? No es tonta, pero tú tampoco, Hir. No deberías tener miedo de encontrar a alguien como tú. El lanzador de magia fue interrumpido por su emperador. No es cuestión de mentes, abuelo, esos ojos que no pertenecen a un humano. Esa no es una niña en absoluto, es un demonio disfrazado. No hay otra forma de evitarlo. El emperador finalmente explotó, sorprendiendo a Fluder. Nunca había visto a su hijo tan angustiado como en ese momento. Lo que fuera que esa chica le hiciera lo ponía muy nervioso. ¿De verdad? ¿Estás seguro de que no fue un juego de luces? ¿O un truco mental? No he visto nada fuera de lo común en la chica, aparte de su pequeño juego de ingenio. El emperador tragó saliva y guardó silencio. Al ver que su nieto adoptivo se tomaba en serio sus palabras, simplemente le dio una palmadita en el hombro y salió de la habitación. Aún eres un niño inexperto, Hir. Asustarte tanto por un niño ingenioso. Bueno, supongo que los niños son niños, pensó el anciano mientras recorría los pasillos del castillo. Después de todo, tenía que organizar una visita guiada a Ruintar. Punto de vista de Renner. Si algo había extrañado Renner durante los últimos meses, eran los momentos en que podía estar a solas con Satoru. Y lo más gracioso era que ni siquiera se había dado cuenta hasta ahora. En ese momento, Lakius estaba entrenando con Gasef Stronofo-Brainunglaus, posiblemente con ambos, mientras ella estaba sola con Satoru en su habitación. Sintió esa calidez familiar que la envolvía por dentro y la quemaba sin control. Todo su cuerpo se encogió de hombros antes de decidirse a recostarse contra Satoru, quien estaba sentado junto a ella en la gran cama con su túnica. Abrazó su brazo con los suyos y apoyó la cabeza a un lado de su torso. Su amado le acarició la cabeza con su gigantesca mano enguantada, haciendo que todo su cuerpo se retorciera de alegría por dentro. Cerró los ojos mientras deseaba que momentos como estos duraran eternamente. Al diablo con los imperios y reinos. Al diablo con los humanos y semihumanos.
al diablo con los vivos y los no vivos. Lo único que deseaba era un mundo vacío donde pudiera disfrutar del resto de la eternidad con Satoru. Pero, por desgracia, no era una diosa y sabía que su deseo no se cumpliría. El silencio entre ellos estaba lleno de muchos conceptos que no necesitaban palabras, o tal vez ni siquiera podían expresarse con ellas. Fue en momentos como estos que comprendió cuánto significaba Satoru para ella y lo que significaría perderlo. No le cabía duda de que si hubiera regresado a su vida gris y aburrida antes de conocer a Satoru, habría saltado desde la torre más alta del castillo de Rolente. Pensar que ese idiota de emperador intentaría robarle a Satoru las agallas. En fin, verá con sus propios ojos cuántas agallas tiene si vuelve a intentar algo así. Ella misma no sabía exactamente qué emoción sentía. Conocía la ira, incluso la rabia, pero esta sensación era diferente. Fría como el hielo, pero aún así negativa y caótica. Parecía similar a la envidia, pero diferente, sin embargo. Seguramente no era la envidia que sentía por Ilma antes de conocer su verdadera naturaleza. Pero ese no era el único pensamiento que la atormentaba esos días. Las palabras de Satoru también eran un enigma para ella. ¿Cuál sería el objetivo final para aprovechar al máximo lo que tenía? ¿Qué poseía en primer lugar? Tenía poco poder político, siendo la última hija del rey y además mujer. Tenía una mente superior a la de cualquier otra persona, pero para aprovecharla al máximo, necesitaba un poder del que carecía. Bueno, podía pedirle ayuda a Ilma, pero eso no sería aprovechar al máximo lo que tenía. Eso sería aprovechar al máximo lo que tenía Satoru. Algo que, sin duda, Satoru ya estaba haciendo. Pero esos eran pensamientos para otro momento. Ahora solo quería disfrutar al máximo antes del regreso de su pequeña corte. Cuando empezó a sentirse mareada y somnolienta, la almohada que era su Satoru se movió, y entonces escuchó una sola palabra salir de él con su tono profundo habitual. ¿Qué? Ella lo miró confundida y de inmediato notó la extraña posición en la que se encontraba. Usaba su mano libre para tocarse el costado de su capucha oscura, un gesto que ella nunca había visto. En ese momento, se giró hacia ella, probablemente atraído por su repentino movimiento. Los orbes azules se encontraron con las gemas igualmente azules de su máscara. Y en ese instante, Renner supo que algo andaba mal. Punto de vista de Lakius. De nuevo. El áspero tono de Brennunglaus resonó en el callejón vacío mientras una jadeante Lakius se levantaba del suelo en el que claramente acababa de caer. Jadeando, regresó al pequeño círculo dibujado en el suelo. En un instante, retomó su postura anterior, aunque sus piernas seguían temblando. No tiembles, de lo contrario no tiene sentido entrenar. El hombre de cabello azul instruyó con tono severo. Lakius tragó saliva mientras intentaba detener el temblor de sus piernas. Una vez que finalmente logró calmarse, cerró los ojos, intentando percibir todo el espacio a su alrededor. Su maestro le había dicho que el secreto estaba en unirse con la espada, y para lograrlo, debía ser perfectamente consciente de su alcance y de cómo se movería si solo moviera una de sus extremidades. Sus ojos se abrieron de golpe y con un fuerte grito blandió su espada horizontalmente, pero la fuerza del golpe fue suficiente para hacerla perder el equilibrio y caer de nuevo al duro suelo. Tu pie derecho estaba demasiado adelantado. Esta es una habilidad poderosa, y su fuerza, una vez dominada, sería suficiente para romperte las extremidades si no estuvieras en la posición perfecta para compartir el retroceso con todo tu cuerpo, explicó, mientras Lakius se levantaba una vez más. Esto era muy diferente del entrenamiento de Gazef, pero no podía negar cuánto estaba mejorando gracias a este régimen. Al final, le dolería muchísimo todo el cuerpo, pero así era la vida de alguien que aspiraba a convertirse en la espadachina más fuerte del reino. Velocidad y fuerza. Una vez que domine ambas artes, sin duda alcanzaré la cima. Cambiar el poder mundial es una necesidad, Renner lo dijo, y tras observar al emperador y a mis maestros, solo puedo estar de acuerdo, este es el camino al poder. Luchar, caer y lastimarse. No seré como mis compañeros nobles. No seré complaciente. No me regodearé en la gloria de mi nombre. No me esconderé tras un falso poder. Llegaré a la cima y cambiaré el mundo. Proclamó en su mente mientras una nueva oleada de poder la consumía, mientras su determinación se endurecía.
El punto de vista de Gazef. Gazef observó a su joven aprendiz mientras se levantaba del suelo y reanudaba su entrenamiento. Decir que estaba impresionado sería quedarse corto. Aquella niña de 11 años entrenaba como un soldado adulto, con la férrea voluntad de un guerrero curtido en la batalla. Desde cierta perspectiva, era casi aterrador. Con esa determinación, estaba seguro de que podía lograr cualquier cosa. El entrenamiento era brutal. Más aún para una chica tan joven. Normalmente no estaría de acuerdo, pero los resultados eran innegables. En poco menos de un mes, la chica que tenía delante se había convertido en una espadachina tan hábil y precisa que no le cabía duda de que, incluso con su falta de fuerza debido a la edad, podría derrotar a cualquier soldado del ejército real que no fuera de élite con pura habilidad y dominio de la espada. ¿Estás seguro de que estará bien? Finalmente preguntó en tono bajo mientras se acercaba a Brain, para que Lakius no lo notara y se distrajera. Sí. Para alcanzar la grandeza, primero hay que descomponer algo en sus componentes básicos, luego mejorarlos y reestructurarlos para convertirlos en algo mayor, dijo el ex espadachín de cabello azul, sin apartar la mirada de Lakius ni por un momento. ¿Crees que ella podría hacerlo?, preguntó Gazef, mientras observaba fijamente a los ojos del otro hombre en busca de cualquier señal de duda. Esta vez, Unglaus se giró hacia él y frunció el ceño. ¿Te burlas de mí, Stronov? Con el potencial que posee esa chica, no se eclipsará en habilidad cuando tenga 16 años, nunca vi un potencial tan puro en mi vida, ni siquiera en mí mismo. Llegará lejos, y no hay nadie más a quien quiera dejarle mis habilidades que a ella, concluyó con tristeza. Gazef se sorprendió por el repentino arrebato. Más aún porque nunca había oído a Bren elogiar a nadie. No esperaba que el hombre tuviera la valentía de admitir algo así. ¿Por qué menosprecias entonces sus dificultades? ¿Por qué intentas hacerla sentir inadecuada, como si no fuera suficiente? El capitán guerrero preguntó, curioso por la respuesta. El hombre de cabello azul lo miró con lo que parecía ser una mezcla de tristeza y enojo. Para que no se confíe en su propio poder, para que triunfe como espadachín y guerrera, para que no cometa el mismo error que, el hombre se detuvo de inmediato al comprender lo que decía. El fuego de la ira desapareció de sus ojos, dejando solo tristeza. El silencio reinó de nuevo entre ellos, pues el único sonido en el callejón era el entrenamiento de Lakius. El ex espadachín se giró. Terminamos por hoy. Limpia y nos vemos mañana por la mañana. Finalmente ladró mientras se alejaba de Gazef y un confundido Lakius. Gazef no encontraba alegría en el estado en el que se encontraba su compañero espadachín. No pretendía doblegarlo así, aunque en ese momento no tuviera otra opción. Pero para alcanzar la grandeza primero debes derrumbarte, repetía las palabras de Bren en su mente. En ese instante, solo una pregunta lo rondaba. ¿Podría el hombre que se alejaba de él realmente ser reforjado? Mansión Raven. El punto de vista de Elias Branddale Raven el marqués estaba sentado tras su escritorio mientras su espía le contaba las noticias del día. Su rostro permanecía impasible. Después de todo, no había necesidad de sonreír, salvo para intercambiar cumplidos. Se movieron más rápido de lo que pensaba. ¿Estás seguro de que nadie notó nada?, preguntó en un tono apagado, como si estuviera discutiendo algún aburrido asunto cotidiano. Sí, mi señor. La facción real lo ignora por completo. Aunque algunos miembros de la facción noble se han dado cuenta de algo, no parecen muy dispuestos a intervenir. El espía respondió. Como era de esperar, pensó el marqués. Muy bien, puedes retirarte. Raven despidió a su hombre. En cuanto lo oyó salir de la habitación, su mente se concentró de inmediato en la situación actual. La rebelión era algo que le habría gustado posponer 2 o 3 años, pero esta era una ocasión dorada. El capitán guerrero estaba lejos. La falta de una buena cosecha provocó el inicio de la hambruna, aumentando aún más el descontento del pueblo y, aún más importante, todos los líderes del reino se encontraban en la ciudad. Esta era la tormenta perfecta, y si bien era bastante influyente como uno de los 6 grandes nobles, no lo era lo suficiente como para tomar el trono. Por desgracia, ¿por qué? Sería necesario un periodo momentáneo de caos. Ha sido bastante fácil empujar a los nobles más radicales a una rebelión. Dejando algunas semillas aquí y allá, soltando la lengua un momento.
divulgando detalles aparentemente inútiles a ciertas personas, haciendo algunas bromas, y voilà, una rebelión estaba en camino. Y lo mejor era que no tendría que hacer nada en absoluto y su nombre quedaría totalmente limpio. Por supuesto, ya sabía que la rebelión sería aplastada en cuanto comenzara, pero ese no era el punto. Solo necesitaba que el rey actual fuera eliminado. De ese modo, el trono lo heredaría el primer príncipe, un patán sin carisma ni inteligencia para el cargo. En tan solo un par de años, tanto la nobleza como el pueblo llano se sentirían frustrados por su gobierno débil y severo. En ese momento, entraría, susurrando a la facción real que el segundo príncipe podría ser más adecuado para el trono. Y una vez que Sanat consiguiera apoyo, acudiría inmediatamente en apoyo del primer príncipe, ahora rey, y les contaría historias interesantes sobre un posible segundo príncipe rebelde. Conociendo a la imbecilidad, marcharía inmediatamente contra su propio hermano en cuanto le presentaran alguna prueba. Esto provocaría una guerra abierta que dividiría a la facción real en dos. Ese sería el momento perfecto para que finalmente asumiera su puesto como líder de la facción noble y, con la unión de sus fuerzas, aplastara finalmente a los dos príncipes, agotados por su propio conflicto. Pero para reclamar el trono con firmeza, necesitaría casarse con una de las hijas del rey, la segunda era soltera, una grata coincidencia. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del marqués mientras su plan tomaba forma en su mente. Siempre sabía lo que decían cuando le daban la espalda. Lo consideraban débil por no aliarse con la facción real o noble, pero eran unos necios. Todos. ¿Por qué debería aliarme con una parte y cerrar cualquier relación con la otra? Preferiría quedarme en el medio y ser amigo de todos, un informante de confianza, un buen camarada, y cuando menos se lo esperen, los apuñalaré a todos por la espalda. Pensó con cierta satisfacción. En 2 años, se convertiría en rey y nada lo detendría. Su reinado estaba cerca y su premio más cerca que nunca.